se me eriza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta. Te atreves a escuchar. Bienvenidos a Nébula, el espacio donde lo desconocido deja de ser invisible. Esta noche alzamos la mirada al cielo para adentrarnos en uno de los fenómenos más fascinantes y controvertidos de nuestro tiempo, los avistamientos OVNI. Pero no hablamos de testimonios anónimos ni de historias perdidas en foros olvidados. Hablamos de protagonistas con nombre y apellido. En España, figuras públicas han asegurado haber presenciado lo inexplicable. Personajes de diferentes ámbitos. En este caso hablaremos de la tauromaquia y también quizás de periodistas que, no dedicándose a este mundo del misterio, tuvieron un encuentro con lo inexplicable. ¿Qué vieron realmente? ¿Luces en el cielo o algo más? ¿Fenómenos atmosféricos mal interpretados? ¿Tecnología desconocida? ¿O visitas que desafían nuestra comprensión? Hoy en Nébula no venimos a convencerte, venimos a escuchar, a reconstruir testimonios, a explorar ese punto exacto donde la razón se encuentra con el misterio. Prepárate para cuestionar lo establecido, porque cuando quienes han vivido bajo los focos miran al cielo, a veces descubren que no están solos. Esto es Nébula, y el fenómeno OVNI acaba de comenzar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nébula. Ya estamos de vuelta, ya hemos llegado, ya estamos otra vez en casa, descansando, o lo poco que hemos podido descansar, en este caso Patricia, menos días, después de viajar hasta Barcelona el jueves pasado, día de estreno de Nébula, en el cual hemos estado viernes, sábado y domingo en Magic Internacional, en el World Trade Center de Barcelona, asistiendo y trabajando, en este caso para la feria esotérica, yo creo que más grande de toda Europa. Por lo menos era así considerada hace muy poquito tiempo, y creo que sigue siendo así. Y como no, allí nos encontramos con muchos amigos, con Chechu, con Javi, Gaby, y la verdad que pasamos unos momentos increíbles. Y de hecho incluso hemos conocido a personas que seguramente pasarán por los micrófonos de Nébula en cualquier momento, con unos casos también, ¿qué iba a decir yo?, espectaculares, por decirlo de alguna forma. Pero ante todo y como siempre, muy buenas noches, Patricia Alonso. ¿Qué tal esta semana? Porque hemos estado a punto de no grabar, porque Patricia ha estado ahí medio acatarrada, medio resfriada, que no sabíamos si bien, si mal, así que, ¿cómo va todo? Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, me ha sentado muy mal el cambio, pero el cambio de volver, porque me tenía que haber quedado allí, que estaba muy bien. No, que adoro mi ciudad, las cosas como son. Pero oye, un cambio de aires de vez en cuando no viene nada mal. Sobre todo, y los aires. Y los aires de allí, del mar, ni te cuento. Y sobre todo cuando vas a disfrutar, a pasarlo tan bien como lo hemos pasado. Sobre todo yo, tengo que decirlo, porque sí que es verdad que Raúl, bueno, pues va a trabajar y bueno, pues no tiene tanto tiempo para poder disfrutar de todo aquello como yo, pero me lo he pasado en grande, me lo he pasado como una enana, ¿qué queréis que os diga? Para arriba, para abajo, conociendo gente, encontrándome con otro tipo de gente que ya conocemos
Y bueno, disfrutando de las conferencias, de todos los puestos que hay por allí, de las actividades. La verdad es que es algo muy, muy recomendable para todos, que si algún día tenéis la oportunidad, no dejéis de ir, porque es una experiencia que por lo menos hay que vivirla una vez en la vida. Y desde aquí recordar que hemos recordado que hemos estado con Chechu, con su mujer, con Javi, con Gaby. También recordar que tuvimos un pequeño error en el sorteo y no introducimos el papelito en el cual tenía que poner Mireia y Ángel, que eran unos comentarios que habían llegado desde Spotify, desde la plataforma de Spotify, y que pues con las prisas tenéis que disculparnos, en este caso Mireia y Ángel, se nos olvidó poner vuestro papelito en el interior de la bolsa. Pero bueno, como recompensa ya hemos hablado Patricia y yo que el siguiente Magic, que será en noviembre, tenéis entradas generales de forma gratuita para compensar un poco ese mal trago de no haber visto vuestro nombre en el interior del saco tan digital, iba a decir, que tenemos. No, rudimentario, di las cosas como son. Pues rudimentario. Y como no, pues bueno, estamos una semana más aquí como para traeros misterios. Y traeros misterios de una forma que yo creo que os va a gustar. ¿Por qué? Porque hemos estado buscando en los archivos aquellos casos que nos han parecido muy interesantes hace mucho tiempo, y sobre todo de alguna forma aquellos que personas o personajes, vamos a llamarlos de alguna manera diferente, que han tenido alguna experiencia en el caso de la ufología. ¿Y por qué nos hemos metido en el caso de la ufología? Porque fijaros la casualidad que cuando nosotros, además es que en este caso también vino Claudia, que es tu hija, vino con nosotros también, que estuvo trabajando en Magic Internacional, y casualmente, pues fijaros que cuando cogimos el coche nos saltó la noticia de que le salía a ella en TikTok de que había unas luces que habían sobrevolado la zona de Italia, de Francia, incluso se vieron desde la ciudad de Barcelona. Luces que nosotros no vimos porque estábamos encerrados ahí en Magic, pero que mucha gente sí que pudo ver. Unas luminarias un tanto extrañas, algunos dicen que puede ser el Starlink, otros dicen que no. Ese largo, bueno, esas dudas que hoy en día podemos tener, que tenemos mucha basura por encima de nuestra atmósfera. Arriba, abajo. Sí, arriba, abajo, en todas partes. Y que de alguna forma pues no sabemos bien qué es lo que puede ser lo que sobrevuela, ¿no? Bueno, el Starlink lo vimos tú y yo. Y desde luego las imágenes no se parecen mucho, ¿eh? No, es algo extraño porque es verdad que hay como una especie, ¿cómo decir? Como si es como un objeto y luego le sigue como uno más alargado, o puede ser como el Starlink, es alargado. Pero es que es curioso porque he visto las imágenes, no sé si tú las has llegado a ver, que es como que el de delante es como que abre un vórtice, como si fuera una entrada, o sea, hace como una media luna, una forma de media luna, y se meten ahí desaparecen. A mí me parece muy curioso. Por eso te digo que no tiene nada que ver con lo que vimos nosotros. Era una auténtica serpiente de luces, una detrás de otra. Sí, eso lo vimos además en Asturias. En Asturias lo vimos, sí. Sí. Y ya no solamente esto, sino que encima también tenemos la película que se estrenará en junio, El Día de la Revelación, que hemos podido ver un pequeño tráiler de 2 minutos y algo, y bueno, muchos aseguran que Steven Spielberg se ha metido un poco con aquellos expedientes secretos para poder dar con esta película. Recordemos que Steven Spielberg, ojito y cuidado, que con lo que toca, sabe tocar muy bien las teclas. Yo no sé qué va a revelar ese Día de la Revelación, pero fijaos que ya el título ya te lo está diciendo todo. El Día de la Revelación. Estamos hablando de un momento en los cuales los presidentes americanos, de alguna forma, dejan entrever esa posibilidad de fenómenos anómalos aéreos. El ejército estadounidense está hablando de esos fenómenos aéreos anómalos también. Y hay investigaciones al referente. Yo creo que esto es un poco papel, porque yo creo que sí, cualquier persona que sigue la ufología conoce mucho más casos de lo que realmente se está hablando. Pero bueno, yo creo que aquí es sintomático de que algo está pasando, y cuando Steven Spielberg da al botoncito, se puede esperar cualquier cosa. El botoncito y la tecla, porque ya sabemos que es un poco el Rey Midas, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en oro. Y no sé si de oro o de plata, pero lo que sí que tenemos muy claro es que, como he dicho, hemos recopilado una serie de testimonios en los cuales hace mucho tiempo que yo escuché hablar, que se habló, se comentó. Es verdad que son gente de alguna forma importante, porque el fenómeno ufológico, al igual que el fenómeno paranormal, no escapa a la persona por el simple hecho de ser famoso, ser conocido por su
profesión o quizás por salir en muchas revistas o en televisiones. De hecho, incluso Iker Jiménez reconoció haber visto un ovni cuando estaba también con su hija, con Alma, y también con su mujer, con Carmen Porter, en su momento. Pero lo curioso, y bueno, Javier Sierra también, en aquella experiencia en Montserrat. Pero claro, todos ellos están relacionados de alguna forma con, o Jiménez del Oso, pero mira, me estoy acordando de toda la cantidad de periodistas, en este caso investigadores del fenómeno, pero sí que es cierto que al estar relacionados con el fenómeno misterioso, pues de alguna forma no se le da tanto crédito quizás, y a lo mejor se le puede dar mucho más crédito a personas que de alguna forma, pues su profesión o su creencia no está ligada a este tipo de fenomenología. Y es el caso, por ejemplo, que vamos a tratar a día de hoy. Aunque cabe decir que la realeza española antiguamente tenemos a una persona que era muy fiel de esta fenomenología ufológica, que no es nada más y nada menos que la reina, bueno, la antigua reina, la reina consorte que tenía España, Reina Sofía. La reina. La reina, en este caso. Pero para todo ello, ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que mejor presentación que para todo esto tenemos a el periodista Iñaki Gabilondo, que nos va a narrar qué ocurrió en un primer viaje, cuando una expedición con un primer avión lleno de periodistas viajó hasta China, el primer vuelo a China, y acto seguido, a 1 hora, 2 horas prácticamente de ese vuelo, volaban los reyes de España. Así que dejamos a Iñaki Gabilondo que nos explique qué es lo que ocurrió. Íbamos a China en un avión que acompañaba a los reyes de España en su viaje a China. Era el primer viaje de los reyes de España a China, y nuestro avión, el de los periodistas, iba antes que el avión del rey. El avión del rey venía después que nosotros. Nosotros éramos el primer avión español que iba a pisar suelo chino. Nunca antes un avión español había pisado suelo chino. Los periodistas viajábamos en aquel momento, creo que íbamos desde Teherán, no sé, hasta China. Era la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada. Los periodistas habíamos cenado, se habían mantenido las conversaciones de rigor y estaba ya adormilándose la expedición. Era un avión en el que solo íbamos periodistas, miembros del séquito del rey, gente, o sea, no había otro público que este. Yo estaba sentado al lado de Antonio Herrero, que era el padre de Antonio Herrero, el periodista de COPE que después murió en trágicas circunstancias. Antonio Herrero era el director de Agencia Europa Press. Estaba a mi lado Manuel Eguineche, estaba a mi lado Pilar Cernuda, y estábamos viendo este recorrido con la expedición medio adormilada. Algunos todavía mantenían una cierta conversación, alguien iba cayendo, alguien iba despierto. Nosotros íbamos despiertos a punto de dormir. Y de pronto vimos una cosa, de pronto no, mira por la ventanilla, en la noche cerrada, había una cosa redonda blanca. En un primer momento miramos y pensamos que podía ser un reflejo de una luz interior, pues que podía a lo mejor una luz que estaba reflejándose sobre el fondo negro de la noche. Al cabo de otro rato vimos que eso no era y miramos y qué será eso, y nos íbamos avisando, oye, ¿qué es esto que está ahí? Pues no sé, pasaba el tiempo y ahí seguía. Pensábamos que era la luz de algo, bueno, pensábamos que era algo, no sabíamos qué era. Y a fuerza de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a tener la percepción de que no era lo que veíamos, aquel redondel blanco, era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco, hasta que al cabo de un rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna, por ejemplo. Y como pasaba el tiempo y íbamos mirando, decimos, oye, pues ahí hay una cosa detrás de esa luz, ¿no? Pues parece que sí. El padre de Antonio Herrero, en un blog que estoy viendo, que era un cuaderno cuadriculado, esto es pequeñito, empezó como a dibujar lo que intuía, porque no es fácil mirar un punto de luz que te permite medio intuir, medio que crees, que ves, sí, yo veo, pues sí, parece que para allá. Iba dibujando y nosotros íbamos mirándole, y dijimos, no, esto yo creo que es un poquito más para allá, Iván. Y fue haciendo un dibujo que íbamos en cierto sentido acompañando los que estábamos mirando. Yo, desde luego, sé que Pilar Cernuda, no recuerdo yo bien porque han pasado muchos años, esto era en el año 1978 o una cosa así. Bueno, esto es que con cuidado de dibujo ninguno de nosotros estaba ni alarmado, ni curioso, ni nada, estábamos extrañados, no sabíamos qué era. Como no teníamos tampoco ninguna idea de aeronáutica de nada, pues bueno, podía ser lo que fuera, él estaba allí. Así que nada, fue haciendo ese dibujo,
Y al cabo de un ratito, pues pasó aquello y de pronto, como si corriera mucho, desapareció. Produjo al día siguiente. Llegamos a Pekín. Efectivamente era el primer avión español que pisaba suelo chino. Llegaron unas horas después los Reyes. Se produjo el primer día de la jornada, y el final de aquella primera jornada fue una recepción en la embajada española, que fue una recepción en la que estábamos invitados todos, y ahí se estaba produciendo pues ese encuentro con las copas, etcétera. Y la reina, que tiene una especial curiosidad por estas cosas, se acercó y me dijo: oye, me han dicho que habéis visto una cosa rara esta noche. Sí, estamos contando sin nada especial. Bueno, pues sí, no sabemos qué era una cosa así como una luz, pero como no sabemos qué era, y veíamos que había detrás, como parecía que era un objeto. Antonio Herrera estaba apuntando algo, y se hizo un corro de 6 o 7 con la reina escuchando. Los 6 o 7 éramos periodistas menos uno, que yo no sabía quién era. Estamos todos así hablando, y de pronto nuestro relato es continuado por aquel miembro de nuestro grupo que no era periodista, que yo no conocía, y así diciendo: pues sí, en efecto, eso ocurrió y tal. Y la reina, que nos conocía a todos, pero a este no, dijo: perdona, a ti no te conozco, ¿quién eres? Y nos dijo: no, yo soy el piloto del avión. Ah, anda, entonces nosotros ya sí que prestamos una gran curiosidad a nuestro propio relato, porque le dijimos: Arrea, ¿tú eres el piloto del avión? Sí. ¿Y tú qué viste? Y dice: lo que estás diciendo tú. Pues sí, lo vimos así todo el rato. Y lo más chocante es cuando nos salía en la pantalla de radar. Nos quedamos todos así, y aquí concluye la presente historia, en la que una persona que no es ni creyente ni agnóstica en materia de esta naturaleza, lo que sí puede asegurar es que vio un ovni, si ovni es objeto volante no identificado. Pues fíjate qué curioso este testimonio. A mí lo que más me llama la atención, bueno, hay varias cosas que me llaman la atención. Entre ellas la falta de que no estaban asustados. No era algo que les estaba extrañando. O sea, era algo como que estaban viendo una luz ahí fuera, bueno, con curiosidad, oye, ¿qué puede ser eso y tal? Pero en ningún momento tienen miedo. O sea, yo no sé si por la época en la que era, que tal vez, bueno, pues nuestras mentes no estaban tan contaminadas, ¿no? A lo mejor con estos temas, con tantas hipótesis, con tantas cosas. Y bueno, pues lo ves simplemente como algo curioso. Pero luego desde ese piloto, ¿no? El piloto del avión y su confirmación de que él ha visto lo mismo, y sobre todo ese dato tan inquietante que dice de que no salía en el radar. Fíjate que es el año 1978. Ya se hablaba del fenómeno ufológico. Sobre todo en los 80 hubo una gran explosión con el fenómeno ufológico. Pero, por ejemplo, en este caso, Iñaki Gabilondo sí que dice que ellos ven una luminaria, que ven una luz, pero que no tenían ni la más remota idea de aeronáutica. Y que por ello, pues tampoco se escandalizan o toman, pues bueno, no tienen ese miedo o ese pavor. Lo que es curioso es que, y ahora tendremos también otro testimonio de ese mismo día, otro periodista conocido, que también nos hablará de lo que ocurre, que llega a iluminar por completo lo que es la cabina del avión, es decir, todo queda completamente iluminado por esa luminaria. Claro, todo eso despierta a la gente que estaba dormida, y ellos, fíjate, que hasta que no bajan y la reina les va a preguntar que qué ha pasado, porque la habrá escuchado a modo de los pilotos, porque si no recuerdo mal, ese año en 1978, el piloto que llevaba el avión con estos periodistas, dice que no consiguió contactar con ninguna torre de control ni nada en ese momento, pues porque a lo mejor estarían en cierta distancia, entrando en China, o vaya usted a saber, ¿no? Porque, como decimos, era de los primeros aviones que tocaba suelo procedentes de España, ¿no? Directamente, gracias a los Reyes en este caso, y a los periodistas. Así que, vamos, aquí tenemos la aparición del fenómeno ufológico. A mí lo que me llama la atención también es lo de la reina, ese interés que tiene la reina por el fenómeno ufológico, y al mismo tiempo, ¿qué no podrá saber ella o el rey si piden información al ejército español, si le contarán la verdad o no le contarán la verdad? Yo creo que, sabiendo cómo le gustan estos temas a la reina Sofía, yo creo que sería las entrevistas con el fenómeno ufológico. Pues fíjate que yo pienso
que la reina Sofía ha podido sacar mucha más información de los periodistas que han tratado todos estos casos, que los han investigado, que los han estudiado, que del propio gobierno. ¿Por qué? No lo sé, pero creo que sí, es algo que se oculta, se dan 4 pinceladas y es lo que se cuenta, y creo que los reyes no, en ese caso, no creo que les tengan en conocimiento de ese tipo de cosas, la verdad. Podría ser así. Vamos, si yo fuera a estudiar la posición de la reina, sí que me encargaría de preguntar, así a modo secreto, porque ellos sí que tienen acceso a generales y almirantes y esa gran alta gama del ejército que a lo mejor, de forma confidencial, alguna confesión han conseguido sacar. Sí, no te digo yo que no, por parte de lo que te digo, por parte de periodistas, del ejército, pero no por parte del propio gobierno. En el año 78 empezaba la democracia, ¿no? Vamos a decirlo en este sentido. Sería cuestión de... Ya digo que sería la entrevista que me gustaría hacer a Reina Sofía. Reina Sofía, si está escuchando Nébula, por favor póngase en contacto con nosotros, que me gustaría entrevistarla sobre el fenómeno ufológico, si es posible. ¿Te imaginas? Pero bueno, como digo, la reina en este caso, seguramente que no atenderá a esta solicitud. Evidentemente, tiene un cargo y una posición en la cual dudo que pueda llegar a decir incluso todo lo que sabe o todo lo que conoce. Pero, por contra, sí que tenemos un avión lleno de periodistas que iban a cubrir la noticia de los reyes pisando por primera vez China. Y como muchos periodistas viajaban en este avión, nos encontramos también con otro de los testimonios, que no es nada más y nada menos que el corresponsal, el periodista que ha cubierto Casa Real durante muchísimos años, que no es la persona que Jaime Peñafiel, que contaba de esta forma a Iker Jiménez, qué es lo que vivió aquella noche de 1978 a los albores del país del sol naciente. Pues sí, primero era otra época, el mundo era de otra manera, el mundo no estaba globalizado en modo alguno, era la China post-Mao, de la banda de los 4, en China pues estaba cerrada al mundo, totalmente. Creo que había solamente una compañía que volaba, que era Air France. En un avión español jamás había traspasado esa barrera y había estado en Pekín ni en ningún sitio de China. El primer vuelo. Entonces habíamos estado el viaje fue Madrid-Teherán, entonces estaba el Shah del Irán, ahí estuvimos 3 días, y desde Teherán se pegó el salto espectacular a China. Y me acuerdo, salimos al atardecer, un día precioso, templado, de un verano incipiente, porque es que era una maravilla estar en Teherán. Subimos a nuestro avión, nuestra cena, el avión que se vivía muy bien, había magníficas cenas, se podía fumar en el avión totalmente todo el que le daba la gana. Y bueno, y llegó un momento que la gente pues decidió dormir, cuando ya se había visto la cena, se había visto las películas y ya no había nada que hacer, pues ya se apagaron las luces, la gente se durmió. Yo no duermo nunca en los aviones, yo me puse a leer tranquilamente, y serían las 4 de la madrugada, las 3:30, no habíamos entrado en China. Hacía rato que estábamos sobrevolando la frontera, seguramente el piloto estaba esperando autorización para entrar en territorio chino. Y bueno, y de pronto yo miré a la izquierda y de pronto vi 2 focos inmensos. Es decir, yo no había visto aproximarse, obviamente porque iba muy embebido en la lectura, y de pronto lo único que vi, que me cegaba una luz. Sí, ¿cómo? Tan fuerte, sí. Era tan fuerte que no se podía ver lo que había detrás. Es decir, no se sabía si había un avión, qué es lo que había. Lo único que había eran 2 focos, mucho más fuertes que eso. Claro, la gente ya se despertó, porque es como si se hubiera hecho de día, mucho más todavía, más fuerte que la luz del sol. Yo entonces me levanté, no asustado, simplemente, ¿qué pasa aquí? Entonces entré en la cabina y antes de hablar me dijo el comandante, no, ya veo, hay un objeto no identificado que no se detecta en el radar, tampoco responde
nadie a mis llamadas. Claro, la cabina estaba toda iluminada, porque claro, las luces, los cristales son mucho más amplios. Y estuvimos mirando ahí, yo me quedé un rato allí en la cabina. Y dije, bueno, pues me voy otra vez al asiento, ya todo el mundo estaba despierto, todo el mundo estaba mirando, todo el mundo volcado en la parte izquierda del avión. Periodistas, si ha sido haber seguido más grande informativo, parecíamos eso, seguido que viene Estados Unidos o viene uno de estos dictadores de la América hispana. Y vamos como 100 periodistas. Todo el mundo se despertó, sobresaltado, y entonces la gente empezó a observar aquellos 2 focos inmensos, cuya distancia del avión era muy difícil de precisar en la inmensidad de la noche y del espacio. Es decir, estaría a millas, pero te daba la impresión de que iba a chocar. Era tan grande aquella luz. Hay gente que decía uno, eran 2 focos. Por eso me dio la impresión que era como un avión que te estaba volando paralelo. Solo estamos volando en ese momento pues a 9.000 kilómetros por hora. Exactamente, el propio comandante me dijo, no, un avión no puede ser, porque si existiera un avión capaz de en esa posición volar a 9.000 kilómetros por hora, sería revolucionario. Cuando llegamos, la reina, no sé por qué, si por radio o por algo, el comandante solamente, el avión de los reyes venían detrás. Venían, pues no sé, 1 hora, 2 horas detrás del nuestro. Seguramente comunicaron por radio, y la reina lo supo, pero la reina no vio nada, porque claro, llegó un momento que al cabo de los minutos aquellos 2 focos se fueron alejando. Es como cuando tú vas perdiendo un coche que va detrás de ti y tú corres más y se va alejando y ves los focos que quedan perdidos en la carretera. Entonces se fue alejando hasta que desapareció y la noche volvió a ser negra y oscura. Entonces claro, llegamos, todo el mundo estaba impresionado, y cuando ya aterrizamos, claro, nos quedamos en el aeropuerto porque los reyes tardaron 1 hora, hora y pico en tomar tierra el avión de la Casa Real. Y claro, la reina, que ya lo sabía, cuando descendió, lo único que quería saber, ¿qué habéis visto? Un ovni. Yo me acuerdo y dije yo, ¿ovni? Entonces ella sabía por conversaciones que habíamos tenido que yo no creo en estas cosas. Me dijo, pues tiene que creer. Le dije, no, es un objeto no identificado con control remoto, posiblemente soviético, que estaba siguiendo para identificar ese avión extraño, que no era de pasajeros, no era una compañía de línea regular, que estaba intentando penetrar en China, cuando en China no entraba absolutamente nadie. Entonces, cuando hizo su tarea de control, es como se alejó. Entonces la reina, que ella hubiese dado cualquier cosa para haber visto, porque ella tiene pasión. No sé si le ha influido mucho Juanjo Benítez, ella lee todos los libros de Juanjo, en los viajes siempre va con un libro de Juanjo Benítez. Cree en los ovnis. Mira, bendito sea que crean los ovnis. Yo no creo en los ovnis. Ella le gustan los encuentros. Yo creo que no ha tenido ninguno, no ha sido posible, no, porque no se han presentado los ovnis. Yo creo que Juanjo ha intentado organizar algún encuentro, pero no, los extraterrestres no han llegado. Que estaba y estuvo durante minutos. O sea, en ese momento no te dedicas a mirar cuánto tiempo está ahí, sino que estuvo, y claro, te quedas mirando, pegado de la nariz a la ventanilla, diciendo, pero ¿esto qué será? Que tú mismo te interrogas, pero ¿qué puede ser eso? ¿Qué hay detrás? Lo que quieres ver, a ver si eso se apaga y ves de pronto pues el fuselaje de un avión o de lo que sea. Quizás muchos confundieron 2 focos con uno, porque es que eran tan fuertes que al final las luces se unían en una sola, pero eran 2. Había algo a lo que estaban enganchados esos focos, pero que te impedía esa luz, te deslumbraba con tal, es decir, te cegaba, simplemente te cegaba. Bueno, yo creo que es lógico, ¿no?, que en un momento ellos pudiesen llegar a pensar que fuese un avión, como dicen, soviético, que pudiese estar comprobando qué tipo de aviones eran estos, ¿no?, que estaban intentando entrar en China. Pero si te pones a pensarlo, vamos a ver, todo ese campo aéreo tiene que estar avisado de que un séquito real de España está viajando hacia China. O sea, ¿quién se va a arriesgar a mandar unos cazas o lo que sea sin saber con qué intención pueden tener detrás de unos aviones en los que van los reyes de España?
No sé, me parece todo muy raro. Pero vamos, lo que más me llama la atención de todo esto es, como dice Jaime Peñafiel, que en los aviones se podía fumar. Esto me parece increíble. Aunque lo hemos vivido, ¿eh? Nosotros esto lo hemos vivido. Tenemos que pensar que en los años 70 fue cuando empezó la gran expansión de los vuelos comerciales, a partir de los años 70. Es decir, que fue a partir de ese primer momento cuando empezó el ser humano a volar. También hay que decir que en los años 70 el volar era, digamos, algo para gente pudiente. No todo el mundo tenía acceso a poder volar. Los billetes eran tremendamente caros y es largo, etcétera. Pero lo curioso de todo esto, fíjate, es que Peñafiel está diciendo que había 2 objetos, cuando Iñaki Gabilondo dice que había uno. Y Peñafiel dice, es que era tal la luminosidad que podía parecer incluso que solamente fuera uno. Iñaki Gabilondo dice que se va corriendo esos objetos, corriendo además, y Peñafiel dice que van desapareciendo en la lejanía. Van desapareciendo. Pero tú fíjate la percepción de 2 personas no creyentes. Eso que después es cierto que Iñaki Gabilondo realizó programas también de temas de misterio, entrevistando a gente sobre temas de misterio. Pero fíjate que él siempre se define como no creyente, ni creyente ni agnóstico. Y Peñafiel dice que él para nada cree en el fenómeno ufológico, pero en cambio tenemos esta vivencia por parte de ese séquito, de esa expedición, como bien dice en este caso Iñaki Gabilondo, de periodistas que se tropezaron con lo insólito. Y como siempre, ¿no? Lo mismo. JJ Benítez muy del lado de la reina. La reina leía todos los libros, las investigaciones de JJ Benítez, porque, de alguna forma, y no sabemos por qué, quizás en Grecia, en su Grecia natal también se hablaba de este fenómeno ufológico. Pues fíjate, ahí tenemos una gran seguidora. Bueno, la reina, como veo, es de las mías. Pero es que la reina también ha sido, por lo visto, testigo de otro avistamiento que nos lleva, fíjate, hasta Mallorca, en concreto al Palacio de Marivén, ¿no? Sabemos que es la residencia de verano de la familia real, y aquello pues es un lugar tranquilo, es privado, con vistas al mar, pero claro, también al cielo nocturno, ¿no? Y es que, según han contado algunos divulgadores del misterio aquí en España, habría ocurrido un episodio un poco llamativo. Una noche, sin ruido, sin avisos, y en el cielo, sobre el entorno del palacio, aparecieron unas luces, pero no una, sino varias. Y eran luces que no se comportaban como si fuesen estrellas ni como aviones. Al parecer se desplazaban de una forma irregular, cambiaban de dirección y se ha llegado a decir que incluso parecían moverse con cierta intención. Y bueno, pues según los relatos de estos periodistas y de estos investigadores, la propia reina Sofía había sido testigo de estas luces aquel día en el Palacio de Marivén. Seguramente por aquella época el rey, hoy en día emérito, quizás estaba reinando en Bárbara Rey, ¿no? Quizás por eso mejor no estaba en el palacio y tuvo que ser la reina la que lo viera. Ese chiste es muy malo, Raúl. Bueno, pues es una realidad, no deja de ser una realidad. Y de estos avistamientos reales, valga la redundancia, avistamientos reales de la Casa Real y del séquito que acompañaba a la Casa Real, no podemos quedarnos tampoco porque tenemos otro testimonio, y en este caso va a ser el de un rejoneador. Pero yo creo que antes de dar a este rejoneador del año 1992, nos vamos a ir directamente a otra serie de famosos o personas conocidas en cualquiera de sus ámbitos que también han tenido esta experiencia ufológica. Como digo muchas veces, las estrellas incluso, porque hablaremos de estrellas incluso del cine, están rodeadas a veces de ovnis. Sí, pero antes de irnos a todos estos famosos, digamos, os voy a contar también, pues unos cuantos políticos que a nivel de España y del resto del mundo, que también han sido testigos de algunos de estos famosos. Pues mira, sin ir más lejos, nos vamos a ir hasta Estados Unidos en los años 60 con Jimmy Carter.
pero antes de que fuese presidente, allí en la Casa Blanca. Este hombre en ese momento era un ciudadano más y una noche participa en un evento. Y entonces es cuando algo ocurre. En el cielo aparece una luz brillante, intensa, con unos colores muy cambiantes. Carter la observa, pero no es el único, porque hay más personas con él allí mirando. Y la luz no se comporta como si fuese un avión, no sigue tampoco, como hemos dicho antes, una trayectoria lógica. Se mueve, se detiene, cambia de forma aparente y ahí se queda. Años después, Carter llega a ser presidente y este hombre hace algo poco habitual. Presenta un informe oficial de avistamiento y él no lo oculta ni lo niega, sino que lo documenta. Y bueno, pues la prensa del momento dijo un futuro presidente reconociendo que vio algo que no pudo explicar. Es un caso que está documentado oficialmente, pero nunca se identificó con certeza. Ahora vamos a retroceder aún un poquito más, a la Segunda Guerra Mundial. Europa está en conflicto y uno de los líderes más importantes del siglo XX sería Winston Churchill. Y es que durante la guerra, pilotos británicos reportan algo extraño. Luces en el cielo, objetos que siguen a los aviones, que no les atacan, pero tampoco desaparecen. Y años después surge una historia, un relato basado en documentos y testimonios posteriores. Churchill habría sido informado de uno de estos incidentes, un objeto desconocido, siguiendo a un avión militar. Y este hombre toma una decisión, la de no hacerlo público. ¿Y cuál es esta razón? Pues hay varias versiones, ¿no? Para evitar el pánico entre la gente, para no alterar la percepción de la guerra en ese momento, para mantener el control de la información. Y es que, claro, ¿qué ocurre cuando el misterio se cruza con la política? Pues que no hay un consenso total. No saben bien cómo hacerlo, ¿no? Si dices, bueno, pues desclasificamos documentos y lo hablamos abiertamente, que no era el momento de hacerlo, o nos lo callamos, que es lo que han hecho durante prácticamente toda la historia, y vamos dando, pues, pinceladas, pero porque no nos queda otra, porque ha habido mucha gente que ha visto estas cosas. Fíjate que no es nada extraño. Churchill, Carter, todos ellos que de alguna manera hayan tenido algún avistamiento o fenómeno ufológico. Yo creo que estamos hablando de épocas, porque hoy en día está como un poco más controlado todo este tipo de situaciones. Bueno, como siempre he dicho, yo creo que años 70, años 80, hay una explosión ufológica tremenda. Y no creo que sea una explosión ufológica tremenda, sino que la gente se empezó a hablar de esta fenomenología. Yo creo que en parte desconocida por parte de muchos gobiernos, y que yo creo que el gobierno americano, en este caso, por ejemplo, y aquí en España, muchos casos antiguos, en los años 70, los años 80, siempre tenías el sello militar americano. Es decir, yo creo que ahora saben mucho más de lo que se habla, pero creo que en esos momentos, creo yo, a mi forma de entender el fenómeno ufológico, desconocían bastante la realidad que ello suponía. Con esto también tengo que decir que incluso Hitler, Adolf Hitler, dicen que recuperó de la Selva Negra un objeto volador no identificado que se estrelló en la Selva Negra. Incluso que lo tenía directamente en una de sus bases para hacer o intentar ver qué tecnología tenía y replicar esa tecnología. Un día, si queréis, os explico esta historia porque además tengo los datos incluso de dónde estaba ubicado este palacio. Un palacio de las SS, que ya contaré más adelante, porque yo creo que todavía tienes a más presidentes y otro americano, Ronald Reagan, ¿no? Sí, pero no nos dejes así. O sea, cuéntanoslo. No. Ya que has empezado. No. Cuéntalo. No te hagas de rogar. A ver, todo el mundo puede ver que si tú buscas ovni, alemán, nazi, tercer Reich, te encuentras con objetos voladores no identificados con el sello del nazismo. Porque intentaron replicar aquellos objetos que estaban viendo volar en los cielos. Es decir, vamos a ver,
Hay gente que dice, no, es que los objetos voladores no identificados son objetos de la Segunda Guerra Mundial. En error. ¿Por qué? Porque esto se ve mucho anterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo que intentaba Adolf Hitler era replicar directamente aquellos objetos con la misma forma, la misma materia que podían tener. Entonces, una de las cosas, cuando él accede al poder como canciller o como jefe supremo de Alemania en este caso, lo que hace es meterse en todos esos archivos. No solamente está metido por el lado esotérico de las cosas, que podemos hablar también aquí de todo ello, en busca de ciertos tesoros de cualquier religión para poder gobernar a todo el mundo, sino también en la tecnología que podían usar este tipo de seres o este tipo de naves que circulaban. Que claro, que Adolf Hitler podía pensar que también eran de los propios americanos o de los ingleses o de los chinos, vaya usted a saber. Pero lo que está claro es que hay una nave, hay un objeto que cae en la Selva Negra y que acaba en manos de los nazis. ¿Qué pasó de aquella nave? No se sabe. Lo que sí que se sabe, y como vuelvo a repetir, es que cualquier persona que busque hoy en día en Internet objetos voladores o ovnis o platillos volantes del Tercer Reich se va a encontrar con las famosas campanas que les decía en aquel momento, que tenían forma de campana, que intentaron volar y que nunca consiguieron levantar el vuelo mucho más allá. Es decir, hay como intentos de vuelo, pero nunca consiguen el fin y el cometido que tenía esa supuesta tecnología. Pero, insisto, no se consiguió replicar la tecnología que tenía en aquel momento. También hablamos de hace muchos años. ¿Hoy en día podemos conseguir replicarlo? Quizás sí. ¿En aquel momento replicar la tecnología? Pues seguramente no. Y bueno, ya que me pongo a dar datos, la gente también puede buscar el castillo de Wewelsburg en Alemania. Y ahí uno se da cuenta de lo extraño, la simbología, la no simbología que hay por parte de las SS, un lugar altamente secreto, un lugar que prácticamente no se usó, o lo que se usó, o los rituales que hicieron o dejaron de hacer, como el Tercer Reich, y es el castillo de Wewelsburg, que también incluso se hizo un reportaje con ayuda de Jorge Ríos, que también estuvo en el lugar, con Iván Mourin y con historiadores alemanes, que pudimos acceder directamente a ese castillo de Wewelsburg y saber un poco. Es increíble porque está como los caballeros de la mesa redonda. Bueno, yo creo que me está alargando demasiado, ya corto con el tema del nazismo, porque yo creo que ahora viene Ronald Reagan, ese actor americano que llegó a ser presidente y que evidentemente, no por ser actor, sí por ser presidente, tuvo esa experiencia ufológica. Sí, ahora vamos con Reagan. Pero yo antes de ir con este tema, ¿sabes? El otro día te lo comenté a ti. Allí en el Magic estuve viendo una ponencia de un profesor, de un historiador, bueno, no voy a decir el nombre, no es necesario, y que sinceramente no me gustó. No me gustó porque tiraba por tierra, ¿sabes? Todas estas teorías de las que se hablan de que los nazis, bueno, pues habían ido a buscar por todo el mundo las reliquias sagradas y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues hubo un momento en el que dijo que todo esto, que eran paparruchas, así, tal cual lo dijo, ¿sabes? Les ponía un poquito a los nazis, a Heinrich Himmler, bueno, pues como que hacían turismo por el mundo realmente, ¿no? Que se dedicaban a eso, a ir básicamente, pues eso, haciendo turismo y visitando sitios. Que la única reliquia sagrada que ellos habían buscado realmente era el cáliz y lo demás que eran tonterías. Entonces, bueno, a mí sinceramente me defraudó un poco, porque creo que está más que demostrado que los nazis han estado buscando todo este tipo de, ya no solo reliquias sagradas, ¿no? Sino, bueno, pues como estamos hablando ahora, también objetos voladores no identificados y un montón de cosas por todo el mundo. Y bueno, pues ya os digo, sinceramente a mí me desmotivó un poco, como que me desmontó. ¿Sabes? Yo no sé si es que yo vivo dentro de una película de Indiana Jones o algo así, o me encantan esas cosas, ¿no? Y prefiero seguir con mis sueños y mis imaginaciones, pero no sé, no lo vi como muy creíble tampoco. Tal vez ni un extremo ni el otro. Yo creo que, recuerdo que viniste luego en la sala que estaba de conferencias a decirme que te había gustado y que desmentía un poco toda esa creencia de esa búsqueda por parte del nazismo de ciertas reliquias.
Hay que tener en cuenta varios detalles. Una es por qué desembarcaron en la Antártida. Otra es por qué Heinrich Himmler bombardeaba y llenaba de panfletos con octavillas supuestamente escritas por Nostradamus diciendo que Alemania sería grande y rica para convencer a la gente. Y sobre todo, a ver, yo recuerdo que me dijiste además que había también tocado el tema de Montserrat y que simplemente hizo turismo para ver la moreneta de Montserrat, ¿no? Sí. Evidentemente, yo tengo la contra. La contra, ¿por qué? Porque el padre, el monje que, digamos, acompañó, el que se llevó ciertas patadas del capitán Wolf que acompañaba a Heinrich Himmler, evidentemente lo que decían era que no se podía adorar a una virgen negra. Entonces, si el nazismo va en contra de las vírgenes negras y adorar a las vírgenes negras, ¿cómo va a ir Heinrich Himmler a mirar directamente o a adorar a una virgen negra? Ningún tipo de sentido. Tiene menos sentido eso dentro de la propia creencia del nazismo que posiblemente el hecho de que fuera simplemente admirar lo que es la talla de la Virgen Negra. Y esto es así. A ver, yo creo que a veces, pues fíjate, simplemente con este hecho de decir lo contrario a lo que todo el mundo conoce, lo que siempre se ha escrito, porque estamos hablando de que esto se ha escrito en prensa, se ha escrito en todas partes, que el nazismo vino aprovechando, y esto lo digo yo, aprovechando la visita de Hitler en Hendaya, Heinrich Himmler, sabiendo que toda la prensa estaría en Hendaya con la reunión con Franco, aprovechó para llegar a la montaña de Montserrat de Barcelona para llevarse ciertas reliquias, que incluso se quería llevar el trono que tenemos en la catedral, que por suerte en Barcelona se mandó antes a Francia para que esta gente no lo pudiera pillar. Esto es una realidad. Pero como digo, lo tienes ahí en Magic Internacional haciendo una conferencia por decir lo contrario. Pero no porque sea doctorado en historia o sea historiador, tiene que tener solamente la razón de todo, porque hay documentos, como tú bien dices, que certifican esta realidad. Y estamos dejando a Ronald Reagan por los suelos, porque llevamos ya media hora con Ronald Reagan y nos estamos yendo aquí con el tema del nazismo. Bueno, pues sí, venga, vamos a darle ya el lugar que se merece al señor Reagan. Nada, pues simplemente Ronald Reagan también le ocurrió algo extraño antes de ser presidente. Y es que este hombre iba en un avión, en un vuelo privado, sobre California, y de repente el piloto señaló algo, un objeto en el cielo. No era un avión, no respondía a las comunicaciones y empezó a seguirlos. Durante varios minutos el objeto mantuvo la distancia como si estuviese observándolos. Y entonces aceleró y desapareció a una velocidad, pues prácticamente imposible. Y años después Reagan contó esta historia, ya cuando era presidente, y hacía, pues estas declaraciones curiosas, ¿no? Pero el hombre no se cortó, aun siendo ya presidente, quiso sacarlo a la luz y contar su propia experiencia. Incluso llegó a decir una frase, un poquito demoledora, ¿no? Dijo, quizá necesitamos una amenaza externa para unir a la humanidad. Si hubiera conocido en este momento que dijo esa frase el futuro de Donald Trump, seguramente la amenaza para la humanidad hubiera estado más declarada en Donald Trump que en los propios extraterrestres, digo yo. Pero continuamos con esta revisión política a nivel mundial sobre lo acontecido. Y fijar, lo que dice Patricia es muy curioso, ¿no? Que muchos presidentes de Estados Unidos, independientemente de Churchill, pero sí Ronald Reagan, Carter, afirmaban esos encuentros con objetos voladores no identificados. Y hablamos que años a posterior fueron presidentes y que después de ser presidentes o incluso siendo presidentes es cuando se atrevieron a contar estos fenómenos. Cuando ellos, si hubiera sido algo militar propiamente del gobierno americano, hubieran cerrado boca porque es un experimento, es un avión en pruebas o lo que sea, hubieran cerrado y no hubieran dicho absolutamente nada de nada. Pero es que eso pasó incluso en España, porque años después de que Adolfo Suárez dejase la presidencia hizo una declaración bastante sorprendente, ¿no? Afirmaba que el tema OVNI no se hacía público por decisión política, porque según sus palabras existía información pero no se difundía, no porque no existiera, sino porque no convenía. La pregunta sería, ¿a quién no le convenía? ¿A la sociedad? ¿A la política? ¿A la religión? ¿A ese mundo que estaban empezando a montar? ¿Quién sabe? Lo que está claro que parece ser que nos han acompañado en muchos momentos de la historia.
Antes comentabas que Churchill recibió muchos avistamientos ufológicos y sobre todo que perseguían incluso a los cazas ingleses o británicos. Y al mismo tiempo sabemos que muchos conflictos, actuales evidentemente, ¿no?, porque eso ya queda bajo secreto de sumario, nos hemos encontrado con muchos avistamientos ufológicos. Incluso fíjate que en la guerra de Kuwait se lanzaron muchos misiles Tomahawk, que se les llama, que eran unos misiles, digamos, de los más modernitos, aquellos que dices, donde pongo el ojo pongo la bala, y muchos de todos ellos decían que acaban explotando en el aire. Y cuando explotaban en el aire, muchos objetos no identificados se veían por aquellos cielos. Es decir, que es posible que muchos de esos objetos incluso invalidaran muchos de los misiles que se llegaron a lanzar en aquella guerra. Y fíjate que hablando de guerra, ahora me viene también a la mente el 24 y 25 de febrero de 1942, en la costa noroeste de Estados Unidos, después de 3 meses después del bombardeo que recibió Estados Unidos por parte de los japoneses en Pearl Harbor, empezaron a sonar las alarmas de ataque aéreo. Se activaron todos los protocolos de emergencia en Estados Unidos. Estuvieron más de 5 o 6 horas, si no recuerdo mal. Hablo de memoria, ¿eh? Lo puedes buscar por la batalla de Los Ángeles. Más de 5 o 6 horas disparando todo tipo de proyectiles, cañones, ese largo, etcétera. Y nunca dieron con nada. Lo curioso de todo ello es que luego la explicación que dieron los americanos es que habían sido globos sondas, a lo mismo que cuando ocurrió el accidente de Roswell. El globo sonda ha cargado con muchas culpas de lo que hoy conocemos como el fenómeno ufológico. Pero yo creo que más adelante, quizás en un capítulo especial de Nebula, hablaremos de esta batalla de Los Ángeles, que yo creo que tiene muchas evidencias de que algo extraño pudo llegar a ocurrir en aquellos lares. Barcelona, una ciudad llena de historia y de secretos enterrados. En Enigma Barcino, Raúl Sacres nos lleva a un viaje donde cada símbolo, cada rincón y cada sombra esconden una verdad inquietante. Una trama que mezcla pasado, presente, realidad y misterio, en un juego que desafiará tu mente hasta la última página. ¿Estás preparado para descubrir lo que nunca te contaron? A Enigma Barcino, el secreto ya ha despertado. Disponible en Guante Blanco, Amazon y en tu propia librería. Este tema no te voy a decir que nos lo cuentes ahora, no, tienes razón. No vamos a destripar aquí todo, que tenemos que hacer más programas de Nebula. Es que hay muchos casos, es que... Por eso. Y bueno, pues hemos tocado a reyes, a políticos, pero los avistamientos de personas famosas no terminan aquí. Porque volviendo a España, por ejemplo, tenemos una entrevista que le hizo en su día José María Íñigo al rejoneador Rafael Peralta, que también tuvo, bueno, pues ahí un encuentro un poco curioso. Evidentemente no hacen falta muchas palabras para presentar a un hombre que es bien conocido de todos ustedes, especialmente por sus muchos y buenos éxitos en el mundo del rejoneo. Rafael Peralta. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Sea bienvenido al programa. Rafael Peralta, nacido en Puebla del Río, de la provincia de Sevilla, 26 temporadas como rejoneador, profesión en la que goza de merecida fama, al igual que su hermano Ángel. Pero esta noche Rafael Peralta no acude a nuestro programa como rejoneador, sino como intérprete de una curiosa aventura o experiencia que él mismo nos va a contar. Peralta, dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado, lo que habitualmente, comúnmente se conoce como ovni. ¿Dónde ocurrió este hecho tan sorprendente? Esto fue en la confluencia que hay de la carretera de Huelva, El Rompido y Punta Umbría, justo de la carretera a la playa. ¿Qué hora aproximadamente sería? Pues yo venía de torear unas corridas, era las 4 y pico de la mañana. ¿Y qué es lo que realmente viste? Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos,
brillantísimo, muy ¿Estaba brillante. ¿Estaba en el suelo o estaba volando? Sí, estaba en el suelo. En el suelo. Estaba en el suelo. Y muy brillante, con unas luces rojas y amarillas intermitentemente que deslumbraban. Entonces yo pensé que era un accidente de automóvil y paré mi coche y me fui hacia este objeto, ¿no? Y ahí es donde empezó lo que empezó. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Como de 2 metros, Sí, yo ¿Qué, calculo, qué estatura tendría yo aproximadamente? calculo que algo más de 2 metros, ancho. Fuerte, de espaldas. Fuerte de espalda, no le vi brazo. He comentado, me han dicho tenía que tener brazo, entonces yo no le vi brazo, posiblemente por la luminosidad que allí había. ¿Cómo era la cabeza de este ser? Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal, quizás con una raya atravesada. ¿Podría dar la idea de lo que nosotros entendemos o lo que nos han pintado como un robot? Creo que no. ¿O más humano que un robot? Más humano que un robot. ¿De qué color era la armadura metálica? Era como color plata. ¿Se movía? El ser. Lo que fuera, sí. Sí, se movía, claro. Se fue, yo tuve con él un contacto, y entonces se fue. Yo me acerqué y a 10 metros me quedé perplejo, me quedé paradísimo. ¿Cómo andaba este hombre? O lo que fuera. Bueno, eso sí que no lo sé. No sé si andaba o se deslizaba. Yo te voy a contar un poco. Cuando yo me acerqué, entonces tuvo este ser, pues emitió un ruido gutural con unas palabras entrecortadas y secas. Por ejemplo, ¡brá! Y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije ¿qué dice? Hizo así y se metió por la nave esta, no sé si por el lado o por detrás, y desapareció. No contestó absolutamente nada. ¿Qué dice? Y parece que le eché fli. Salió a tomate. Vamos, inmediatamente, ¿no viste una cosa más? Pero andando, es decir, ¿tenía piernas? Sí, tenía piernas. Lo que no sé es si las piernas... ¿Cuántas piernas tenía? 2. 2. Lo que no sé si las piernas andaba o se deslizaba. Eso ya no lo sé porque las luces, el lío que yo no lo... Y es una cosa de momento que no es tampoco para fijarse muchísimo, ¿no? Total, que me quedé de piedra, vamos, en el momento que. Y se deslizó tremendamente, pues... ¿Oyó algún otro ruido? Nada, no. Contactar este ser con la nave, ¿había ruidos de tipo metálico? Nada, no. Sé que salió por el lado izquierdo de la nave y ya no sé si se metió por el lado o por detrás, inmediatamente salió y rapidísimamente y se perdió por el mar. ¿Podría tener algo que ver con eso que está, con ese diseño, ese dibujo que está haciendo Rofer? Pues sí, quizá menos en la parte de fuera, de la parte de los extremos. Del aparato, dice. Del aparato menos, sí. El tío, pues ese más o menos, sí. ¿Así? Sí. ¿Sin brazos? Sí, yo no le vi brazos. ¿Y tenía ojos, boca? No sé. No, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? ¿Comprobó si, cuando se marchó esa nave o lo que fuera, comprobó si en el suelo había alguna marca? No, yo entonces yo no me asusté en el momento de hablar del lío. Yo me encuentro que eso pasa un poco. Últimamente un toro me metió el pie en el estribo, me tiró por lo alto y me quedé en el suelo de la Plaza del Toro del Puerto, que es grandísima, y que los banderilleros estaban en la otra punta y me quedé a 7 metros del toro inmóvil y no me veía ni las pestañas. Entonces, en ese momento, no sé, me pareció un siglo el tiempo que estuve allí, pero no me asusté. Me asusté cuando llegué a la barrera. Y eso me pasó con este. Cuando me monté en el coche y seguí para Punta Umbría, entonces me entró una especie de susto, un escalofrío, y ya no sé. Y volví al día siguiente. Y no había rastro de ningún tipo. ¿Se enteró si alguna otra persona en aquella zona vio algo similar, algo parecido? Bueno, después leí en el Odier de Huelva que habían visto por allí una serie de ovnis, una serie de personas, y en otro periódico de Sevilla, en la provincia de Cádiz. También sé, un amigo mío, Manolo Herrero concretamente, que había pasado por allí otras veces y que el reloj se le había quedado sin hora, ¿no? Se había, con un amigo suyo. Y que unas bolas de fuego, por otra parte, ya después he investigado porque yo ni sabía de ovnis ni me interesa, vamos. Pues salen, allí por lo visto salen bolas de fuego que suben hacia arriba del mar. No sé, eso es lo que me han contado, no lo vi. ¿Esta ha sido la única experiencia de este tipo que ha tenido usted? Yo, hace 20 años, en la marisma de Puebla del Río, pues de mi pueblo, vi una luz muy fugaz, rapidísima, que iluminaba el cielo, rarísimo, y que me hacía ver, pues, no sé, sitios lejanos, ¿no? Y pensé que podía haber sido otro ovni, pero no lo sé, ni lo vi, Rafael, no vi más que eso. me va a perdonar que le haga una pregunta que se la tengo que hacer, porque Sí. si no me van a matar si no se la hago. Sí. ¿Usted había bebido algo esa noche? Pues no, porque yo cuando toreo no bebo. Entonces venía de viaje
venía de viaje, había dejado la cuadrilla mía en Puebla y me había ido a Punta Umbría donde tenía la familia y veraneando, ¿no? Y entonces yo en época de toro no bebo, o sea, tomo tomate. A lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no. Vamos a ver cómo ha quedado el diseño de Rofer al final de todo esto, esta interpretación. Algo así pudo haber sido, ¿no? Sobre todo el sujeto en cuestión. Sí, el sujeto en cuestión sí. La cara, sí, yo creo que sí. Y no de ojo ni boca, está perfecto. Y la parte del aparato, sí. Yo es que, más o menos. Sí. Muy brillante, todo muy brillante y desprendiendo muchas luces, ¿no? ¿Y al marchar se hizo algún ruido? Nada. ¿En silencio absoluto? Totalmente silencio. Vamos, quizá un pequeño silbidito casi imperceptible. Muchas gracias, Rafael Peralta. Bueno, hablando de todo esto, gracias por el tema y esta historia escalofriante que nos acaba de contar. Pero esto no quiere decir que haya dejado ni el rejoneo, ni el canto, ni nada, porque además canta. Bueno, como todo el mundo sabe. Sigo cantando, ahora canto con galas de benéfica. Tuve que sopesar si me quedaba con el rejoneo o con el cante, porque era incompatible. Incompatible quiere decir, en este caso, que el tiempo que yo tenía que emplear en la canción, pues ese no lo podía emplear en el rejoneo. Entonces me quedaba un poco atrás y decidí seguir con el rejoneo sin que haya descartado la posibilidad de un día dejar el rejoneo al lado y cantar. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Esta entrevista ocurría en el año 1982, decía bien. Y aquí tenemos una prueba evidente, fijaros. Tenemos una persona que es rejoneador, que era Rafael Peralta, conocido en toda España, conocido prácticamente también mucho en Latinoamérica, donde se hacían también muchas corridas de toros con el arte del rejoneo. Y entonces lo tenemos en televisión, donde tan solo había muy pocos canales, Televisión Española creo, y la 2 en aquel momento. El UHF. El UHF. Y que esto lo veía toda España. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene el señor Rafael Peralta de salir en televisión, donde, si os habéis fijado, el entorno eran todo risitas? Las preguntas de José María Íñigo eran prácticamente en tono mofa, que incluso le tengo que preguntar porque si no me va a matar, ¿usted ha bebido algo esa noche? ¿Usted bebió algo esa noche? Esta es la España que teníamos y cómo se trataba el fenómeno ufológico. Incluso cuando una persona tenía mucho más que perder que ganar. Una persona que lo tenía todo en su mano. Un rejoneador de éxito que no le era necesario salir en primerísima portada por haber visto lo que vio. Sí, eso es lo que yo estaba pensando cuando lo estaba escuchando, ¿no? Y la gente riéndose. Que desde luego este hombre tuvo un par de bemoles para en el año 82 salir públicamente en televisión a contar una cosa de estas, ¿no? Porque hoy en día, pues es lo que estamos diciendo, que hoy en día, bueno, pues puede pasar más desapercibido, hay mucha más gente que ha decidido salir a contar este tipo de experiencias, pero en ese año, o sea, eran 4 contados. Y lo que dices tú, desde luego tenía mucho más que perder que ganar. Y fíjate lo curioso que hace poco tiempo estamos hablando de los avistamientos que hubo aquí en Valladolid. ¿Recuerdas aquel capítulo que hicimos junto a José Antonio Caravaca, mi querido amigo que amo y odio al mismo tiempo por igual? Y que, fíjate, tuvimos el ejemplo de aquel vecino también de Tordesillas, que vio lo mismo que vio el niño de Tordesillas y que incluso vio un ser también en una especie como en el interior del objeto. Muy parecido a lo que estaba viendo también este rejoneador de éxito. Es curioso, en aquella época donde se daba como más común este tipo de fenomenología. No quiere decir que hoy en día no se esté dando, pero imaginar, desde el año 1982 que hemos escuchado esas risas, ha costado muchísimo el hecho de que alguien se tome en serio este tipo de fenómenos. Y quiero recordar también hace poco el expedicionario que nos dijo, vosotros habláis de ovnis, yo no puedo entrar a este programa porque soy un expedicionario. Sí. Pues bueno, pues exactamente lo mismo. Hasta ese punto o hasta ese extremo
digamos, afecta lo que se ha intentado conseguir o intentar conseguir con este tipo de fenómenos, denostándolos de alguna forma, siendo mofa, siendo crítica, para que la gente no piense más allá de lo que quizás debe pensar, que a lo mejor no somos el ombligo del mundo, ¿no? O el ombligo, en este caso, del universo. Pues fíjate que por contra, a día de hoy tenemos a auténticas celebridades que han tenido también, pues algún tipo de acercamiento, avistamiento o alguna experiencia de este tipo y no han tenido ningún tipo de problema ni ningún reparo en contarlo. Y es más, y lo cuentan abiertamente, orgullosos de ello, o sea, para que veáis cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Y pues mira, sin ir más lejos, tengo por aquí la historia de Robbie Williams. O sea, que yo creo que todos sabemos quién es, ¿no? Uno de los cantantes más famosos del pop europeo y mundial. Un exmiembro de Take That y con una carrera más que marcada por todos sus éxitos, ¿no? Y este hombre también es famoso por su interés en lo ufológico y lo paranormal. Y pues la historia que él cuenta es, imaginaros esta escena, ¿no? Una noche, él solo, estando en casa, en silencio, sale al balcón, no hay ningún ruido, no hay nadie, se pone a mirar al cielo y tiene de fondo en su casa, en el salón de su casa o donde sea, está escuchando una canción suya propia, ¿no? La canción es Arizona, que curiosamente habla sobre extraterrestres. Y entonces ocurre algo. En el cielo aparece una luz. No es una estrella, no parpadea como si fuese un avión, no se mueve como nada que él haya visto antes. Es una luz dorada, fija, intensa, como si le estuviese observando. Williams se queda quieto mirándola y justo cuando la canción termina, esa luz desaparece y se hace el silencio. Pues puede ser una casualidad perfectamente, ¿no? Un avión que se aleja, un satélite. Pero él en ese momento, por algún motivo, decide probar algo. Vuelve a poner la canción. Y en ese momento la luz regresa, exactamente en el mismo punto. Y Robbie ya, pues empieza a mosquearse un poco. Dice, joder, esto no puede ser coincidencia, ¿no? Deja que la canción vaya avanzando y cuando la canción vuelve a terminar, la luz desaparece otra vez. Vuelve a probar. Esto lo hace varias veces, ¿no? Y se da cuenta de que cada vez que pone la canción y termina, ocurre lo mismo. Es como si algo ahí arriba le estuviese respondiendo, como si le estuviesen escuchando, ¿no? Pero es que la historia no termina ahí, porque minutos después aparecen más luces. De hecho, fueron dos luces moviéndose entre sí, cambiando de dirección, no seguían un patrón lógico. Y de repente el cielo se cubre, se levanta un viento muy potente y estalla una tormenta terrible. Y fíjate que es que Robbie Williams ha contado esta historia en varias ocasiones y él no lo cuenta, ¿sabes? Como si fuese una anécdota graciosa. Él lo dice como una persona que no ha encontrado explicación a lo que le ocurrió aquel día. Fíjate que muchos oyentes estarán pensando, qué manera de promocionar una canción que habla sobre extraterrestres, ¿no? De Robbie Williams. Por otro lado, al mismo tiempo pienso, y ha venido a mi mente, Luis José Grifol. Cuando tuvo aquellas experiencias en el balcón de su casa mirando al mar, él decía que aquellas luces obedecían, que él mentalmente pensaba una cosa y aquellas luces de alguna forma obedecían al pensamiento que tenía Luis José Grifol. Dudo mucho, o no creo, o no lo sé en este caso, que Robbie Williams escuchara atentamente la declaración de Luis José Grifol a la otra punta del mundo, por mucho que fuera el tema ufológico. Pero fijaos que comparten esa misma sintonía. Sintonía en el sentido de que el pensamiento, o él cree que es por la música, y aquellas luces responden a ese sentimiento que es la música. Y en el caso de Luis José Grifol, decía que cuando él pensaba girar a la derecha, girar a la izquierda, subir arriba, bajar abajo, aquellas luces obedecían. Es curioso que mentalmente
es curioso que mentalmente parece ser que los tripulantes o ese tipo de objetos de alguna forma obedecen a lo que sería estos pensamientos, ¿no? Tanto sean en versión en la música o bien sean con órdenes directas como le pasaba a Luis José Grifol. Así que no me parece tan extraño lo que está diciendo Robbie Williams, porque por otro lado es verdad que estudiando mucho el caso y muy a fondo Luis José Grifol nos encontramos con la misma situación. Pero bueno, yo creo que continuamos porque tenemos ahí a una Hannah Montana esperando explicar su propia versión. Pues sí, porque así también actual tenemos a Miley Cyrus, ex Hannah Montana, como tú muy bien has dicho. Y ahora vamos a cambiar de escenario. No es una casa, sino una carretera. Una noche cerrada y luces de los coches atravesando la oscuridad. Y es que Miley va conduciendo, va acompañada con una amiga. Van hablando, riendo, pues hablando de sus cosas y todo es normal. Hasta que en un momento algo aparece en el cielo. Al principio es solo una luz, pero en segundos se convierte en algo más. Algo sólido, algo pues prácticamente imposible. Se dan cuenta de que es un objeto que no está lejos, no está en lo alto, está delante de ellas, en la carretera. Y Miley lo describe como una especie de quitanieves volador, con una forma extraña, como si fuese, pues eso, un vehículo casi industrial, con una luz amarilla muy intensa. Pero lo más inquietante no es su forma, sino lo que hace, porque ese objeto de repente empieza a seguirlas, no se queda quieto y no desaparece. Ellas dicen que no se comporta como nada conocido, se mueve a la vez que ellas, a su misma velocidad, a su altura, como si las estuviese observando. Miley en un momento determinado reduce la velocidad y entonces ocurre algo clave. Y es que se dan cuenta de que otros coches también empiezan a frenar. Otras personas están mirando al cielo, no solo ella. Se dan cuenta de que no es una ilusión y no es algo, pues eso, algo que estén viendo solo ellas, sino que hay más testigos. Hay más miradas apuntando al mismo punto. Y durante unos segundos o quizá unos minutos el objeto permanece ahí y luego desaparece, sin ningún ruido, sin ningún rastro. Años después, Miley cuenta todo esto y ella misma reconoce algo, pues bastante importante. Dice que ese día había consumido sustancias, pero también deja algo muy claro, que lo que vio no encaja con una alucinación, ya que ella no estaba sola, porque otras personas también lo vieron y según sus palabras, dijo: estoy completamente segura de lo que vi. Lo que está claro es que todos esos otros coches que estaban alrededor o se cruzaban con ellas también estaban parando porque algo estaban viendo. Siendo esta opción descartando completamente una alucinación colectiva. Porque además si cada uno va en su coche no es que todo el mundo, sino que realmente algo se estaba moviendo en aquellos aires. Pero bueno, continuamos con este séquito de personajes famosos que han tenido alguna experiencia. Y ahora continuamos con Mohamed Ali, uno de los deportistas más famosos de la historia, campeón del mundo de boxeo y una gran figura global. Y a este hombre también le ocurrían cosas extrañas. Pero él no habla de un solo avistamiento, sino de muchos, al menos 16. Él dice que no eran experiencias aisladas, sino una presencia constante. Ali decía que los veía al amanecer, cuando el cielo aún no es completamente azul, cuando la luz es difusa, cuando todo parece un poco irreal. Allí aparecen objetos brillantes, moviéndose de forma extraña, no en línea recta, no siguiendo trayectorias normales, sino jugando. Esa es la palabra que él sobre todo utilizaba. Decía que era como si estuvieran jugando en el cielo. Y él, no transmitía miedo, era más bien una fascinación, ¿no? Lo que se sentía por estos avistamientos, pero también un desconcierto, porque, cuando ves algo una sola vez puedes dudar, pero cuando lo ves 16 veces empiezas a preguntarte si realmente lo que estás viendo es algo que otros no ven, o algo que nadie te puede explicar. Y de Mohamed Ali nos vamos ni más ni menos que al rey del rock, a Elvis Presley, una de las figuras desde luego más influyentes de la música del siglo XX.
Y esta historia empieza antes incluso de que Elvis fuera Elvis, antes de que fuese famoso, antes de los escenarios. Nos vamos a ir ni más ni menos que a su nacimiento, ya que su padre contó que aquella noche ocurrió algo extraño. Una luz en el cielo, silenciosa, extraña e inexplicable. Años después, Elvis va creciendo y empieza a contar cosas. Dice que tiene visiones, sensaciones, imágenes que no sabe de dónde vienen. Habla de seres, de conexiones mentales, de mensajes. Y es que él no lo contaba como una fantasía, sino como algo real, como algo que le estaba ocurriendo. Y ya, bueno, pues cuando era famoso, incluso personas de su entorno, como amigos o guardaespaldas, afirmaban haber visto con él luces en el cielo, en el desierto, luces que aparecían y desaparecían, sin ninguna explicación. Y es que con Elvis la historia cambia, porque ya no es solo que vean algo, sino que es sentir que hay algo más, algo con lo que conectaba, algo que le observaba y algo que quizá, bueno, pues si es desde el día que nació, algo que llevaba mucho tiempo ahí. Todo empieza, según tú, cuando es simplemente Aaron Presley, en su nacimiento. Mestizo, mitad americano, mitad nativo americano. La creencia en los nativos americanos es tremendamente brutal sobre el fenómeno ufológico. Son tratados como dioses, como muchas otras culturas o civilizaciones. También aquí tenemos una materia muy importante de ese tipo de creencias y esos contactos que hubo en la parte americana años antes de que, de alguna manera, llegaran los españoles, ingleses y ese largo etcétera, y se creara, digamos, esa nueva civilización, destruyendo casi, por decir de alguna forma, o aislando a los auténticos personajes o personas americanos, como bien decimos, los nativos americanos. Un día podemos tratar de este asunto, porque sí que es verdad que de alguna forma estas tribus decían estar conectadas o conectados con estos seres que bajaban de las estrellas, de alguna manera, para adoctrinarles o para enseñarles muchas cosas. Y aquí incluso, fíjate, podemos hablar también de los indios Hopi, aquellos que decían que había unos seres que bajaban en las cachinas, que la traducción sería los escudos voladores. Escudos voladores, ¿por qué? Por la forma que tenían. Y lo asemejaban ¿a qué? A un escudo prácticamente de combate, que es lo que tenían ellos por la mano y lo que a más se asemejaba. O incluso la propia Biblia, ¿no? También que aquellos carros de fuego que también descendían desde los cielos. Y ya me estoy liando, porque yo creo que no sé si tenemos alguno más de estos famosos, Patricia. Sí, por aquí nos queda alguna breve experiencia, por ejemplo la de Nick Jonas, que es cantante y actor conocido mundialmente por ser miembro de los Jonas Brothers. Y es que en este momento nos vamos a ir a algo, bueno, pues más cotidiano, un patio trasero de una casa. Una noche cualquiera en la que están un grupo de amigos, pues con una conversación, con risas, tranquilos. Y Nick Jonas está entre ellos. En ese momento mira al cielo y entonces lo ve. 3 luces perfectamente alineadas. No parpadean, no hacen ruido. Se dan cuenta de que no son aviones, no son estrellas y se mueven juntas a la vez, como si fuera una sola cosa dividida en 3. Nick no dice nada al principio, pero entonces se da cuenta de que los demás también lo están viendo. O sea que no es algo individual, no es algo que él se esté imaginando, es algo que lo están compartiendo. Las luces se mantienen durante unos segundos, quizá más, y luego desaparecen, sin ruido, sin explicación. Pero bueno, este chico se queda con la cosa y se pone a investigar un poco y a buscar información. Y se encuentra, bueno, pues que hay reportes de que más gente durante esos días ha tenido también avistamientos, como os digo, en esas fechas cercanas, en lugares distintos. O sea que aquello no había sido un caso aislado. Pero fijaros que podíamos continuar a lo largo y ancho durante varias horas hablando de muchos casos de famosos que han tenido algún tipo de contacto con el fenómeno ufológico. Y por ejemplo tenemos a Demi Lovato, a Kesha, aquella chica que incluso también hace poco se hacía llamarse muy espiritual e incluso tenía un programa, si no recuerdo mal, en D-Max,
donde iba visitando casas encantadas con famosos para tener experiencias. Tenemos a Russell Crowe, que en su Australia natal consiguió grabar desde su balcón lo que era un objeto, por lo menos no identificado, de dudosa y extraña procedencia. Tenemos a Alicia Keys, que también ha dicho que toda persona ha tenido que ver algún objeto volador no identificado a lo largo de su vida. Tenemos a Kurt Russell, que además, antes de ser este actor famoso que todo el mundo conoce, en 1997 era piloto cuando se proyectaron o se vieron aquellas luces sobrevolando la ciudad de Phoenix. También tenemos a Kendall Jenner y a Khloe Kardashian. Fíjate, una de las Kardashian también metían estos berenjenales. Las dos. Kendall Jenner también es de las Kardashian. Es de la familia. Yo es que me vais a perdonar, pero como nunca he entendido a las Kardashian, pues nunca no se distingue quién es quién. Ese es un culebrón que necesita muchos capítulos para entender. Esto yo creo que mis amigos extraterrestres están capacitados para entender este tipo de culebrón. Así que, como os decimos, fijaros la cantidad de famosos o personas con un alto índice de popularidad, que en ocasiones, y como hemos visto incluso con el rejoneador Peralta, podrían incluso llegar a acabar su carrera por darle esa falsa credibilidad a estos supuestos fenómenos. Pero en cambio tienen la valentía de decir: yo lo he vivido, yo he sentido esto, y no tengo por qué callarme y tengo por qué decirlo. Así que nada, ha sido, yo creo, un capítulo especial dedicado no solamente a esos a esas personas que en algún momento han visto algo, sino que tenemos también a esos famosos que también hablan y que incluso, fijaros, que gracias a ellos esperamos que muchas personas también tomen ese ejemplo, pensando que incluso son personas famosas que pueden ser más criticados, que dan ese paso al frente para hablar de este tipo de avistamientos. Así que, como siempre os decimos, esperamos vuestros comentarios y sobre todo esperamos vuestras experiencias, tanto en el WhatsApp como en el mail del programa. No hablamos de una sola persona, no hablamos de alguien anónimo perdido en mitad de una carretera. Hablamos de presidentes, de reyes, de actores, de cantantes, deportistas, de toreros. Personas completamente distintas entre sí, con vidas diferentes, ideas diferentes y épocas diferentes. Y aún así, muchos de ellos en algún momento de sus vidas levantaron la vista al cielo y vieron algo que no supieron explicar. Algunos lo contaron abiertamente, otros lo dejaron caer en entrevistas, otros jamás lo confirmaron, pero las historias siguieron creciendo a su alrededor. Y quizá ahí está la clave, porque cuando alguien famoso habla de estas cosas arriesga mucho, el ridículo, la crítica, la duda permanente, y aún así muchos lo hicieron. Tal vez todos estaban equivocados, tal vez todo tenga una explicación racional. Luces lejanas, fenómenos atmosféricos, errores de percepción, puede ser. Pero también es cierto que generación tras generación las historias siguen apareciendo, como si hubiera algo profundamente humano en mirar hacia arriba y preguntarse si estamos solos. Porque da igual quién seas, una estrella de rock, un presidente, un campeón del mundo o alguien anónimo mirando desde el cielo o la ventana de su casa. Cuando aparece algo imposible sobre nuestras cabezas, todos sentimos lo mismo: asombro, miedo, curiosidad y esa sensación extraña de que quizá el universo es muchísimo más grande, más misterioso y más vivo de lo que imaginamos. Y hasta aquí una semana más de Nébula. Hemos venido de viaje, hemos estado trabajando muchísimo en Magic Internacional. Os hemos visto a muchos de vosotros, hemos disfrutado de vuestra presencia, de estar un ratito con vosotros comentando estos misterios. Y antes de irnos, pero antes, como siempre os decimos, desde el universo hacia la Tierra, estamos aquí para narrar y escuchar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Y acto seguido, esa canción que tanto nos solicitáis.
empieza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta. Te atreves a escuchar. Luz en el cielo que juraste ver de niño, huellas que arden en un pueblo sin testigo, viejos códigos en un templo abandonado, mapas, fechas, un pasado a escuchar. Apaga el mundo, súbele al misterio. ¡Hey! Siente que alguien respira en el estudio. Nombres, fechas, coincidencia o destino. Lo que niegan late dentro del relato. Donde el mito abre